Listo, pues saludamos también a quienes nos ven en la grabación y el día de hoy nos toca ver Caín y Abel. Nuestros temas principales, ira, envidia y conducta antisocial. Cuando yo me refiero de ahorita la vamos a explicar más a profundidad, pero de una vez que esto quede claro, cuando nos referimos a conducta antisocial, no nos referimos a una persona poco sociable, son dos cosas distintas. Una persona con conducta antisocial es antisociedad, que significa una persona que puede hacerle daño a la sociedad o a otro ser humano. No es que no sea sociable. Usualmente lo ocupamos así, pero no significa eso. Y bueno, vamos a dar como contexto de estos dos personajes y este contexto está en Génesis del verso 1 al verso 16 del capítulo 4. Y dice así, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sigue la lectura. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjera en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Esa es prácticamente toda la historia que tenemos de Abel y Caín. Y realmente el texto bíblico no nos da a conocer tantos detalles. Sabemos que eran hijos de Adán y Eva. Sabemos que también es el primer homicidio registrado en la Biblia. Eran hermanos. El Señor, a pesar de que ya no estaban en el jardín, seguía teniendo esta conexión o esta comunicación con ellos. Y realmente todo este pasaje nos da bastante para poder andar, pero el día de hoy nos centraremos en lo que ya les había comentado, envidia, ira y la conducta antisocial, porque es la primera que se registra en la Biblia. De ahí, bueno, a nuestros tiempos, que acrecenta la maldad, pero desde Génesis ya se había presentado. Y bueno, este relato realmente se ha interpretado desde una lógica moral, ¿no? Meramente moral, donde uno es aprobado, uno es rechazado, el bien y el mal, el negro y el blanco, prácticamente. Pero realmente tiene otro punto desde el cual lo podríamos abordar, que es que la violencia no aparece de forma repentina ni aislada. Vemos que el Señor, cuando ve que Caín está molesto, habla con él. Momentos o versos después, vemos que Caín mata a su hermano. Pero a pesar de que los leamos de continuo, probablemente la historia no sucedió de manera tan inmediata. La evidencia psicológica muestra que las conductas agresivas y antisociales, de nuevo, no es que una persona no sea social, es que una persona puede atentar
en contra de la dignidad de algún miembro o algunos miembros de la sociedad. Son el resultado de estos procesos internos acumulativos. Ahorita lo vamos a explorar un poco más, pero está la frustración no elaborada o no gestionada, la comparación constante, emociones más reguladas y el deterioro progresivo del vínculo con el otro. De hecho, bueno, lo vimos desde Adán y Eva, que el deterioro de su vínculo fue escalando al grado en el que delante del Señor él la culpa a ella. Pero entre Abel y Caín, el deterioro del vínculo es otro nivel, ya que se atenta uno contra el otro. Y bueno, aunque no nos describe el texto bíblico tanto como quisiéramos saber del mundo interno de Caín, sí nos va dando como algunos indicadores de, pues, cómo era. Como nos menciona de su enojo persistente, era un poco retraído, tenía una dificultad para regular sus emociones, una relación tensa con la comparación y el reconocimiento también lo acompañaban. Y bueno, el objetivo de la sesión de hoy es comprender los procesos humanos que pueden llevar a una persona a perder sus propios límites y atentar contra la dignidad del otro, que no está tan lejos de nosotros si somos sinceros, porque la palabra homicidio o acaler y que un hermano mató al otro, se nos hace como un boom muy grande, algo que nunca podría pasar o no podríamos ni concebirlo, pero realmente vamos a ver que todos estos rasgos pueden estar más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Aquí Abel y Caín llegaron a cierta escala, pero vamos a ver que esto empieza mucho antes. ¿Por qué? La conducta, lo hemos mencionado, es la expresión visible de un proceso interno no resuelto. Spoiler, digo, ya que les di la conclusión prácticamente de la sesión, lo que se cometió en este pasaje fue la manifestación de toda la disfunción interna que en este caso Caín habitaba. Pero no fue de un momento a otro, no fue que fuera Abel específicamente, sino más bien todo lo que se acumuló escaló hasta ese punto. Lo que sí yo sé que como que pudiese llamarnos la atención, que habla de que maldito será. Y es una palabra que también como nos fascina utilizar en un contexto religioso. Es que es maldito y pensaríamos en alguien al que el Señor ha despreciado, ha vomitado. Y en algunos casos puede ser, pero realmente si conocemos el carácter del Señor, no es un hechizo, una maldición, más bien, ni siquiera es un castigo que el Señor dicta, así como, ay, ahora como no me hiciste caso, serás esto o harás aquello, sino más bien es una consecuencia y bueno, esto que se le da a Caín de que será maldito, pues en realidad es un estado de indignidad humana. En el texto bíblico, pues podemos entender maldito como este estado de indignidad, no solo como una sanción externa, sino como la consecuencia de haber abandonado el diseño humano original, que era lo que hablábamos la semana pasada. Más que el Señor los hubiese castigado y hubiese lanzado sobre ellos un condicionamiento, fue que ellos habían roto la relación con el Señor, consigo mismo y con el otro, con el par, con su pareja. Y aquí no era la excepción. La humanidad, por lo que vemos a partir de Adán y Eva y de todo lo que nos relata Génesis 3, cayó en este estado de indignidad donde se abandona el diseño que el Señor tenía para el ser humano. Y no me refiero a que el ser humano tenía alas y aureola, sino más bien el diseño de lo que era el carácter del ser humano. Porque si nos remontamos a cuál es el diseño psicológico para el ser humano, no cabría atentar contra la dignidad del otro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí se empieza a dar una pérdida de integración interna, un fallo en la regulación emocional, se deterioran los vínculos, porque claro que sí, toda ruptura dentro de uno se va a ver en las relaciones interpersonales y la ruptura del reconocimiento del prójimo como igual. Ahorita lo vamos a ver, pero empezamos a vivir en procesos de deshumanización. No digo nada, pero
ya la otra persona yo no la veo como ser humano. La indignidad con la que yo vivo la traslado a ver indigno a la otra persona. Haga lo que haga, muy bueno o muy malo, es una persona indigna. Y por esa razón podría yo llegar a justificar algún tipo de trato, algún tipo de palabra, o en este caso, pues ahorita lo vamos a ver más profundo, pero hasta algún tipo de agresión. Este estado de indignidad impacta de manera, la manera en la que la persona se percibe a sí misma, interpreta al otro y responde en la relación. ¿Por qué? Porque toda conducta tiene una raíz. Y en este caso, pues vivir fuera del diseño que se le planteó al ser humano, vivir en esta indignidad iba a provocar que hubiese una percepción distorsionada de quién soy yo, de qué es el otro, de quién es el otro y de las maneras en las que yo podría responder a dicha relación. Porque si se dan cuenta, hasta Abel y Caín, ¿cómo sabían que, digo, eso será como pregunta, ¿no? ¿Cómo sabían o cómo aprendieron a hacer daño al otro? Para que uno sepa que algo puede doler, primero tienen que experimentar ese propio dolor. Para que alguien tenga afán de lastimar a alguien, pues posiblemente habita con eso, porque el cerebro nos saca como de la nada un conocimiento. Esto también es respaldado por la psicología, no es nada más que, les digo, es un estado de indignidad y yo sé que suena medio abstracto, pero realmente también desde el lado de la psicología tenemos el respaldo y hay algunos hallazgos clave que quería compartir con ustedes el día de hoy. El primero es el de la envidia y la hostilidad que se da en Caín. La envidia surge de la comparación y la percepción de carencia. Por sí sola la envidia no es mala, realmente, pero cuando no se gestiona, se transforma en resentimiento. Podríamos pensar, digo, no lo digan, pero en las personas con las que tenemos algún tipo de resentimiento, posiblemente primero empezó con envidia y primero con comparación, pero su raíz fue la percepción de carencia que yo tenía sobre mí, porque lo hemos hablado y seguimos insistiendo con esto. El otro no tiene la culpa, ni las personas nos hacen cosas. Realmente las demás personas son espejos para nosotros. Por todo este resentimiento se activan fantasías de daño o el deseo de que el otro pierda lo que posee. El otro entonces va dejando de ser un referente y se convierte en amenaza para el propio dolor. Les digo, dejamos de ver, de vernos a nosotros mismos con conciencia, con funcionalidad, igual al otro, y entonces yo soy más o soy menos dependiendo de cómo viva el otro. Yo soy más o yo soy menos dependiendo si la otra persona puede permanecer en lo que está haciendo. Entonces, por ello, la hostilidad no nace del odio, porque escuchamos hostilidad y diríamos, yo no hago nada malo, yo no odio a nadie. Y no hay necesidad de llegar al odio. Más bien, la sensación persistente de inferioridad, que se puede dar en muchas relaciones, en muchos tipos de relaciones y por muchas razones, se va convirtiendo en hostilidad. ¿Por qué? Porque el otro realmente existe, pero en mi percepción o con base en lo que yo misma veo en mí, el otro se convierte en una amenaza. ¿Por qué? Porque tiene algo que yo no tengo. Porque no tiene algo que yo sí tengo. Entonces, toda esa gama ya nos quita de vivir nuestras relaciones interpersonales a nivel horizontal, que somos iguales, somos humanos, a vivirlas de manera libertad. Alguien está arriba y alguien está abajo. Alguien puede y alguien no. Alguien es bueno y alguien es malo. Alguien es negro y otro es blanco. También la ira sostenida y el deterioro empático. La ira mantenida en el tiempo, la ira como emoción, digo, si en la película intensamente, no es mala, es protectora, ya habíamos visto las emociones. ¿Quién no estaba en nuestra serie de emociones? Las grabaciones están en el canal de YouTube, por si se quieren poner al día. Pero bueno, en general, el enojo, la ira, es una emoción protectora
es una emoción de supervivencia. Normal, sí, no es buena ni es mala, es natural, pero necesita ser gestionada. Porque cuando no es gestionada, se va reduciendo la capacidad de mentalizar al otro. Empobrece la empatía y el juicio moral. ¿Por qué quise agregar así tal cual la palabra moral? Porque lo que pensaríamos nosotros que no haríamos, la parte moralista, dejemos la espiritual, la parte moralista que se supone nos guiaría, se va empobreciendo. Y el juicio va siendo de indignidad hacia la otra persona. Por el nivel de molestia, de enojo que yo tengo, mi empatía hacia la otra persona, mi capacidad de conectar con la realidad de otra persona disminuye. Y desde ese lugar podría ser el juicio que yo quisiera, sin culpa alguna, sin resentimiento. Porque creo que es una de las cosas que suelen surgir cuando se presenta un caso de violencia. ¿Cómo la persona lo hace sin culpa? ¿Cómo la persona vive así? Y nos olvidamos que todos los rasgos violentos o agresivos y demás no empezaron en un momento, sino llevaron tiempo y fueron escalando. En este caso, ¿cómo? Bueno, se empobrece la empatía y el juicio que se pueda tener. Porque entonces sí, yo soy más que el otro. Yo soy más bueno, yo soy más espiritual, yo soy más consciente, yo soy más maduro, lo que sea. Pero ya lo voy a decir y lo voy a admitir sin culpa. Porque sí, efectivamente, sí soy. Y entonces, bajo este estado, la persona prioriza la defensa del yo por encima del reconocimiento del otro. Yo no sé qué está haciendo el otro, yo no sé qué hace el otro, y no me importa. Se llega a ese punto, justificando conductas que normalmente consideraría inaceptables. Yo nunca haría esto, yo nunca le haría mal hacia una persona, yo nunca, bueno, todos esos yo nunca, en ese cuando la empatía acaba por el nivel de ira, ya es una señal de alerta. Y ojo, la sesión sí es para poder em, ser conscientes, pero también para hacer introspección. Les digo, no hay necesidad de llegar a un punto así para poder decir, claro, tenía un problema, tengo un problema con la ira o algo no resuelto. La ira sostenida reorganiza la percepción de la funcionalidad, lo que en otro momento no era funcional. Con la ira, pues posiblemente puede llegar a ser una opción. Va de nuevo, la ira no es mala, pero es disfuncional cuando no se gestiona. Pasamos a la deshumanización y la violencia interpersonal. La deshumanización implica percibir al otro como objeto, obstáculo o amenaza, negándole su condición de sujeto, de ser humano. Imagínense, si yo me veo con indignidad, ¿cómo no voy a ver a la otra persona? De manera muy extraña, yo la vería digna a la otra persona si yo me veo indigna. Este proceso pues facilita la violencia. ¿Por qué? De cualquier tipo, ¿ok? Ahorita les voy a pasar el violentómetro. Facilita la violencia de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque la otra persona es un objeto. Porque la otra persona no es un humano. Porque la otra persona es un obstáculo, una amenaza. Directa o también una amenaza a mi valor. Una amenaza hasta a mi ego, ya que elimina el freno empático y reduce la culpa asociada al daño. Ya me va y me viene cómo le hablo a la persona. Me va y me viene cómo veo a la persona. Me va y me viene lo que piensa la persona. ¿Por qué? Que lo he deshumanizado. Y ojo, yo sé que de repente el prójimo no coopera. No estoy justificando a nadie, pero necesitamos también aceptar la realidad de que no podríamos deshumanizar a nadie, porque es un ser humano, por esa misma razón. Que hay que dirigirnos con algunas personas con más límites, con más cuidado, de manera no tan cercana. Pues sí, probablemente sí, pero no deshumanizarlo, porque entonces también me pone a mí en un pedestal. Yo soy lo suficientemente humana, buena, ética, espiritual, para yo ponerte en ese lugar. Yo soy el blanco, tú eres el negro. Yo soy el bien, tú representas el mal. Yo soy humano y por eso te puedo deshumanizar a ti.
Aunque no lo aceptemos, a veces así son nuestras actitudes. Y es uno de los predictores más consistentes de conductas violentas. Cuando el otro deja de ser humano, el límite se rompe. ¿Qué me va a detener? ¿Cuál va a ser mi límite? Ninguno. El otro no es un ser humano, ni merece nada. También tenemos la frustración crónica y la agresión. La frustración sostenida genera una activación emocional constante que cuando no encuentra vías de elaboración, es decir, de gestión, incrementa la probabilidad de respuestas agresivas. La frustración tampoco es mala, pero cuando no se gestiona, sí se convierte en un problema. La persona comienza a percibir el entorno como injusto u hostil, reduciendo su tolerancia al malestar y buscando alivio a través de la descarga conductual. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando la frustración no se está gestionando, de algún modo necesita haber una descarga. Esto que tenemos como muy común de, es que vienes y te desquitas conmigo, te desquitas con nosotros. Bueno, en nuestra vida cotidiana así se ve la frustración crónica en una persona. No la gestiona, no conecta con ella, no la trata. Y entonces el alivio inmediato empieza, te trato mal. Necesito descargarlo. Necesito tener una descarga conductual, porque si no, eso acaba con la propia persona. Entonces, la agresión aparece como un intento fallido de regulación emocional. Va de nuevo, no es que una persona así de la nada pueda ser agresiva. Es que la persona es súper buena, siempre regula sus emociones y es agresiva. No, eso no puede existir, porque al final las agresiones van escalando y su raíz viene a partir de esta disfunción interna en la que empieza a vivir. Por lo tanto, el estado de indignidad no solo es emocional, es relacional. Y es como uno de los puntos que sí quería que tuviéramos como muy presentes para nuestra sesión de hoy. No solo me involucra a mí el no estar viviendo conectado conmigo, porque posiblemente con la sesión de la semana pasada podríamos decir, bueno, ¿y si yo vivo fragmentado por dentro? ¿Y si yo vivo así? Bueno, sí, ¿y qué? Bueno, abarca más áreas. No solo es lo que yo hago conmigo, sino más bien el estado de indignidad que yo habito, la fragmentación que yo permito, la dualidad con la que yo me percibo, va a ser relacionada en algún momento. Cuando la regulación falla, la percepción del otro se distorsiona y la violencia se vuelve posible. Y yo sé que la violencia suena así como un tema muy grande, a nivel de no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que puede existir violencia? Y bueno, necesitamos definir un poco más esto, porque hay más violencia en cosas que a veces parecen más inofensivas y que quizás también puede ser un parámetro para estarnos evaluando de si cabe en alguno de nosotros. Ahorita los invito a ver el violentómetro. Hay varios, lo pueden buscar en Google. Este, y si no, se los puedo pasar por el grupo. Aquí el violentómetro, pues prácticamente es un termómetro porque la violencia también se mide. Se empieza, pues, desde el amarillo, donde aquí hay una intimidación, hay bromas de mal, bueno, vamos a poner así, bromas de mal gusto, pero realmente son bromas hirientes. Hay humillación en público, se ofende, ridiculiza con palabras. Quizás suena muy inofensivo, pero sí. Se descalifica, se culpabiliza, se acecha en redes sociales, se cela, se ignora con indiferencia. La ley del hielo, a pesar de que diría, pues no le estoy diciendo nada a la persona, no, pero también es una forma de violencia. Mentir, engañar, también. Creo que ya también hemos hablado de los comentarios pasivo-agresivos, de que la persona no es 100% agresiva, pero que tiene ahí sus comentarios sarcásticos, sus comentarios hirientes. Todo eso ya entra dentro de nuestro termómetro de el violentómetro. Y diríamos como, pero fue una broma. Sí, el otro, pero fue una broma.
Bueno, sí, pero ya entra como una forma de violencia. Bueno, pero ¿y qué si yo ofendí a alguien con mis palabras? Bueno, también es violencia. Y si yo puedo llegar a hacer eso, quiere decir que entonces también en mí está habiendo una disfunción, un caos interno que no estoy atendiendo. De ahí, pues, escala. Lo que es la sextorsión, encerrar, aislar a la persona, patear, cachetar, cachetear, perdón. Aquí llegamos también a violencia física, hay de varios tipos. Empujar, jalonear, pellizcar, golpear jugando, caricias agresivas, manoseo, destruir artículos personales, controlar, prohibir. Esto ya está dentro del parámetro naranja. Y ya por último, les digo, pero va escalando, la violencia, tenemos lo último, que efectivamente es es el asesinato en mutilar, la violación, los tipos de abusos, forzar una relación, amenazas de muerte, difundir contenido íntimo sin consentimiento de cualquier manera por medios digitales, amenazar con objetos o armas. Todo eso es violencia. Todo, desde el amarillo hasta el rojo, es violencia. Por lo tanto, sí son cuestiones en las que necesitaríamos estar poniendo atención. No vamos a andar con nuestro termómetro todo el tiempo. De es que tú estás en amarillo. Digo, necesitamos atención para podernos vincular principalmente de manera sana para nosotros. Pero les invitaría a que por el momento también lo ocupemos para evaluarnos. Quizás sí no estamos en el rojo, pero también ver si de casualidad en algo estamos en el amarillo, porque entonces sí sería algo que necesitamos tratar. Porque ahora sí entramos en la conducta antisocial, que va de nuevo, no habla de una persona poco sociable, de hecho, es la amable invitación de si queremos hablar de que alguien no es tan sociable, podríamos decirlo así tal cual. Es antisocial, hablaríamos de una persona antisociedad. Son dos cosas distintas. Una es una patología y la otra, pues, quizás a veces esta preferencia. Y bueno. Desde la psicología, la conducta antisocial no se define solo por el acto, sino por el impacto que tiene el otro y en el vínculo. ¿Por qué? Yo podría decir, pues solo fue una broma. No fue mucho. Bueno, solo fue una broma, pero el impacto que tiene en el otro es mayor. Bueno, solo fue la ley del hielo, no le hablo a la persona, no le dirijo la palabra. Bueno, sí, pero es un tipo de violencia. Sí lastima. También el vínculo. Y esto se refiere a comportamientos que vulneran la dignidad del otro física, mental, emocional, de la manera que sea, atentan contra su integridad física o emocional, transgreden normas básicas de convivencia humana, digo, esas creo que las tenemos claras, y niegan al otro como un sujeto. Cuando yo empiezo a pensar, a ver, a sentir, a tratar al otro como sujeto, como objeto, ya, esa sería la primera alerta para mí. Muy aparte de lo que la persona sea o haga, que yo deshumanice al otro, habla de mí, no de la persona. Y esto, pues no es una conducta impulsiva aislada, sino más bien el resultado de procesos psicológicos progresivos. Por eso se tiene un termómetro sobre la violencia, porque se acrecenta. Aquí les puse como este diagrama, y es esta herida emocional no sanada, por ejemplo, el de la envidia. Me genera frustración crónica, comparación o envidia, me desregulo emocionalmente, empieza mi distorsión cognitiva. ¿Qué es una distorsión cognitiva? Ya no veo las cosas como debería de ser. Ya empiezo a tener otra percepción de la realidad, de mí y del otro. Caemos en la deshumanización del otro y, por último, la conducta antisocial. Y empezó todo de algo que yo no sané en mí. Por ejemplo, yo tenía em, una herida de rechazo, o bueno, una herida de humillación, una herida de humillación. Por ello, mi percepción de mí era de poco valor,
de no respeto. Eso me trae mucha frustración y mucho dolor al mismo tiempo. Me comparo y siento envidia de quien sí lo hace. Me choquea. Empiezo a pensar que el otro no se lo merece, que el otro es creído, que yo debería de sentirme así, que yo soy mejor y el otro es peor. El otro ya entonces nada más es quizás una persona hipócrita y ya, no es un ser humano. Y empezar la conducta antisocial, puedo ignorar a la persona, puedo hacer bromas hirientes a la persona, puedo humillar a la otra persona. Sí, no le hago daño físicamente, pero eso no quiere decir que yo respete a la persona. Y no quiere decir que no tenga conductas antisociales, porque toda ruptura en lo individual se va a pasar a lo colectivo. Y viendo un poco más de la estructura psicológica de Caín, porque sí es importante, está su núcleo identitario frágil, muy frágil. Su autoestima, pues, es nula prácticamente. Caín parece construir su valor personal a partir de su desempeño, el reconocimiento externo y la comparación con el otro. Importante aquí, cuando el valor depende del resultado, el error o el rechazo propio o el de alguien más se viven como una amenaza a la identidad, no como una experiencia tolerable, lo cual pues, pasa en Caín. La ofrenda de su hermano fue recibida, la suya no, no es nuestro tema de por qué sí, por qué no. Ahorita vamos a quedarnos solo con eso. Y entonces el otro es una amenaza. Porque si el otro no hiciera esto, yo sería aceptado. Porque si el otro no existiera, yo estaría mejor, yo estaría más cómodo. También la baja tolerancia y la frustración. Ante la experiencia de la frustración, pues no hay esta elaboración emocional, esta gestión. No hay simbolización del malestar. O sea, no sabe ni cómo se está sintiendo. Aparece el enojo sostenido. Porque la frustración no se procesa. Bueno, si la frustración no se procesa, más bien se acumula. Esta frustración, si no se va procesando, se va acumulando. Lo que ya aparentemente había en Caín, que de hecho cuando el Señor le dice, ¿y tu hermano? Ya lo vemos frustrado, irritado, enojado de que contesta, ¿acaso soy yo su cuidador? ¿No, verdad? Bueno, todo ese tipo de cosas, pues ya denotaban esta frustración. También tenemos a la ira sostenida, que funciona en como defensa frente a la herida. En este caso, pues Caín se ve que tenía una baja autoestima, una falta de reconocimiento, un intento de recuperar control, donde la solución fue, bueno, si mi problema es el otro, eliminando el otro, yo me voy a sentir bien. Y siendo sinceros, a veces también caemos en eso. De, si la persona cambiara, yo ya estaría bien, yo me sentiría excelente. La anestesia del sentimiento de inferioridad, porque era así como se estaba sintiendo, inferior. Porque la ira protege del dolor, pero si no se gestiona, puede deteriorar el vínculo. También tenemos a la envidia como emoción organizadora. La envidia, les digo, no surge solo por el éxito del otro, sino porque el otro representa lo que Caín siente que le falta. Es que a mí me falta reconocimiento, entonces tú eres el problema. Tú, porque tú sí lo tienes. Mejor no lo tengas, o mejor no existas, porque así tal vez yo lo tendría. La comparación define su valor personal. Por lo tanto, Abel no es un hermano, sino es un espejo muy doloroso de todo lo que él no tiene. Y por último, tenemos la proyección y externalización, cuando el conflicto interno se desplaza hacia afuera. Porque sí, todo lo que yo no resuelva adentro va a salir a relucir de algún modo. El problema ya no es lo que siento, el problema es el otro. Tú eres el problema. Si tú hicieras distinto, si tú fueras distinto, estaríamos en paz. Entonces, Abel se convierte en el portador del malestar de Caín
Y eso es una regla también general para nosotros. Todo lo que ya no proceso, le voy a empezar a poner nombre y cara. Porque yo no lo quiero en mí. Entonces, le voy a poner tu nombre y tu cara. Va a ser más sencillo. Y ahora yo voy a darme esta paz de no es mío, es tuyo. El problema no está en mí, el problema está en ti. Cuando realmente el otro me está reflejando cómo yo me siento, cómo yo pienso. Por lo tanto, también premisa. El otro no provoca conflicto, no lo provoca, lo activa. Básicamente es que yo ya estaba toda activada, toda cargada, y nada más faltaba que alguien apretara el botón para estallar. ¿Dónde está el origen de todo, de que exista la posibilidad de que se pueda activar en lo no integrado? ¿Por qué? Porque si una persona viviera de manera plena, no habría manera de activarla, de detonarla. Necesita en mí existir el botón de, de falta de autoestima para que el éxito del otro detone en mí eso. Pero si yo estoy bien, o más bien, si yo he trabajado esto, si yo lo he sanado, si estoy existiendo de manera plena y funcional, el otro no me va a activar nada. El otro existe y ya. Y el otro hace cosas y ya. Pero el origen está en lo que no integro. ¿Por qué? El conflicto no comienza en la relación con el otro, sino en la incapacidad de integrar lo que ocurre dentro. ¿Qué hubiese sido si Caín se ocupaba de esta percepción de inferioridad? No era por Abel, era por cómo él se sentía. Era por la comparación que a sí mismo se hacía. Era por la frustración que no canalizaba. Las cosas hubiesen sido distintas. Cuando una emoción no puede ser reconocida, regulada o elaborada, gestionada, no desaparece, se desplaza. Como es tan incómodo para mí, demasiado incómodo coexistir con mi falta de autoestima, voy a adjudicar que tú me haces sentir así. Lo que tú haces me hace sentir así, cuando realmente no es que tú me hagas sentir así, es que es un problema que yo no he tratado y ahora estoy eligiendo verlo a través de ti. El conflicto externo suele ser la expresión visible de un conflicto interno no resuelto. Lo que no se procesa a nivel emocional termina actuándose en la relación. Por eso ya hemos visto conflictos interpersonales, porque ahí es donde sale a relucir el ego. Mucho, 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 mucho. En la historia de Caín, el problema no es únicamente la ira, sino la imposibilidad de evitarla sin proyectarla. De hecho, el que no proyectemos es complejo, porque ¿a dónde nos lleva el no proyectar? A ver mi realidad y hacerme responsable de ella. De híjole, yo no lo puedo adjudicar a nadie, o sea, nadie tiene un problema, nadie es el culpable, solo soy yo y lo que no he tratado. Soy yo y todavía lo que me sigue doliendo, pero el otro no tiene la culpa. El dolor interno, pues va a buscar esta salida y al mismo tiempo forma. Y el otro se convierte en el escenario donde ese conflicto se descarga. Eres la persona perfecta para adjudicarte esto que yo no resuelvo. Tienes el carácter perfecto para detonar esto que ya existe en mí. Algunas señales de proyección, digo, porque esto es importante y creo que son de las cosas que más comúnmente se dan y que a veces no prestamos atención o realmente que ni siquiera sabemos que nos estamos proyectando. La proyección, digo, ya me imagino que la han escuchado, el de "ay, no te proyectes", es un mecanismo psicológico mediante el cual una persona atribuye al otro emociones, intenciones o fallas que no puede reconocer en sí misma. Me es tan doloroso verlo en mí, tan molesto y tan incómodo, que prefiero verlo en ti. Pero ojo con esto, el cerebro no puede reconocer nada que no haya conocido. Yo sé que suena raro, pero el punto es, si yo veo un perro en la calle,
y digo, ay, ya viste, ahí va un perro. Es porque yo en algún momento ya he visto un perro. Quizás yo acaricié a un perro. Es decir, yo sé que es un perro y yo sé cómo se ve el perro. Si yo reconozco en la otra persona, no sé, por ejemplo, es que la persona es súper criticona. Bueno, pues en una de esas yo también. Porque si yo lo sé identificar, yo también lo conozco. Yo sé cómo se hace, yo sé cómo se siente. En el caso de las señales tempranas de proyección, hay que prestarles atención porque es una de nuestras alertas de presta atención. El otro no tiene la responsabilidad, velo tú. Y como esta sesión es que para que podamos tomar responsabilidad, pues veremos algunas señales. Dentro de las emocionales tenemos la irritación persistente sin causa proporcional. Así de esquivo a la persona y me desespera. Escucho a la persona y ay, me desespera. Hasta escucho el nombre de la persona y la sensación constante de injusticia. Es que esa persona es injusta. La situación es injusta. Siempre es injusto. El malestar que no logra nombrarse. Así es que me siento como rara con esta persona. Es que yo le tengo algo a la persona, pero no logro entender qué es. Emoción intensa que necesita salida, así como de, "Ay, es que es tan incómodo que necesito hacer algo con esta emoción, pero no sé qué". Las señales cognitivas, es decir, de lo que voy pensando, son pensamientos repetitivos centrados en el otro. Oye, es que el otro es esto, es que el otro hace esto, es que el otro siempre, es que el otro es así. Cuando de manera, bueno, tengo un conflicto y en vez de ver posibilidades, soluciones, de analizar el conflicto, de verme a mí qué estoy haciendo, es el otro de constante. Las interpretaciones rígidas, ¿cuáles son? Los siempre, los nunca. Es que esa persona siempre es el mismo. Nunca, o también cuando no es solo hacia una persona, sino, por ejemplo, todos los hombres son iguales. No, ninguna persona, ninguna mujer es así. A pesar de que yo no conozco todos los hombres del mundo, ni todas las mujeres del mundo, cuando ya empieza el todos, nadie, siempre, nunca, ninguno, ya me denota que yo ya tengo un problema con eso, porque mi interpretación es rígida hacia una persona o hacia un grupo. Todos los cristianos son iguales. Todos estos, todos estos. La lectura de intenciones sin evidencia. Es que yo siento que la persona va a hacer esto, esto y esto. Yo siento, yo pienso, yo intuyo que la persona piensa que yo intuyo por cómo la persona me vio, que cree que. Todo eso yo supongo, yo pienso, yo intuyo. No es porque seamos muy analíticos, sino porque vivimos con ansiedad y también proyectados, porque no preguntamos, porque no nos cercioramos. Y también dificultad para considerar explicaciones alternativas. Hasta el de una persona no me saludó, así lo voy a poner. Pero yo soy la persona que yo me alucino. Mi pensamiento repetitivo va a ser, claro, la persona es grosera. O sea, la persona me contaron que esta persona, y yo escuché, y yo vi, y ahora sí, siempre es así. Nunca quiere poner de su parte. Con todos es así. La lectura de intenciones. Seguramente por cómo me vio, pensó que no iba a ver y se retiró. Me vio, lo quiso hacer adrede. Seguro pensó que yo. Y la dificultad para considerar explicaciones. La otra persona me dice, quizás no te vio. Y yo, no, ¿cómo no me va a ver? Quizás estaba distraída la persona. No podría. Es decir, yo ni siquiera puedo llegar a considerar una explicación alternativa. También tenemos las señales relacionales, donde está el aumento hacia una persona específica, el aumento de la crítica. Es decir, con una persona o un grupo,
La comunicación cargada de juicio o sarcasmo, que es lo que habíamos hablado, estos comentarios, pues, incisivos. La sensación de distancia o rivalidad creciente. Es que de constante está esto. Y tenemos las señales conductuales. ¿Cuáles son? Ahora sí, los comentarios pasivo-agresivos. Justo ayer con los chicos, con los adolescentes que les enseñamos habilidades socioemocionales, platicábamos sobre la comunicación y hablábamos sobre que las personas pueden tener comentarios pasivos. ¿Y cuáles son? Bueno, se callan todo, no ponen límites, dicen que sí, pero quieren decir que no por evitar el conflicto. Y tenemos a las personas agresivas, donde efectivamente es el tipo de perfil que dice lo que piensa sin filtros, aunque lastime, aunque insulte. Los comentarios pasivo-agresivos son muy sutiles porque entonces son sarcásticos. Por ejemplo, les voy a decir, por decir uno, una persona que llega tarde. No me voy a quedar callada, pero tampoco le voy a contestar de manera agresiva. Entonces, mi comentario pasivo-agresivo podría ser, claro, siempre llegas tarde, ¿no? Es que no te importa a nadie. A pesar de que se lo digo en un tono muy calmado. Ah, bueno, y no te preocupes. Y como que tranquilo. Mi comentario es pasivo-agresivo, porque al final no soy agresiva, pero tampoco soy pasiva. Realmente tengo un problema con la persona. La necesidad de confrontar sin claridad emocional. Es que la persona me molesta, necesito decirle algo, pero no sé ni qué. Las conductas de control o desvalorización. No, la persona no lo merece. La persona no es esto, la persona no es aquello. La búsqueda de aliados para validar la narrativa propia. ¿Verdad? ¿Verdad que la persona siempre es así? ¿Verdad que yo estoy bien? O sea, la persona sí merece que la deshumanicemos, porque siempre es grosera. Y va de nuevo, no es que no exista la posibilidad, sino que la deshumanización habla del proceso interno que hay en mí, no de la otra persona. Si yo viviera plenamente y otra persona tiene este trato disfuncional, yo en mi plenitud puedo aprender a comunicarme, puedo aprender a poner un límite, a tomar distancia sana, pero no a desvalorizarlo. Y ahora sí, venimos a nuestra parte práctica. Porque les digo, puede que este tema, específicamente Abel y Caín, es un tema grande. Podríamos pensar, es que yo sería incapaz de hacer algo así. Y posiblemente no existe en nuestra mente también porque no hemos llegado a ese punto. Pero esta disfunción no solo se da a grandes escalas, también se da a pequeñas escalas, porque la distorsión que puede existir dentro de nosotros, al fin y al cabo, se va a terminar reflejando en el otro. Y esa realidad va en contra de lo que es ser también, porque una persona también es plena, es madura, es íntegra. Y eso también se ve en sus relaciones interpersonales. Así que también es momento de poder evaluar las nuestras. Porque puede haber violencia, podemos estar ejerciendo violencia minúscula quizás, emocional, pequeña, muy sutil. O quizás todavía no, pero ya en nuestros procesos interiores comenzamos a deshumanizar a una persona. Y eso sí va en contra de lo que es ser también. Una persona también no puede deshumanizar a una persona. Y lo pongo así, no puede. No como un deber de que no debería, sino más bien no puede. ¿Por qué no puede? Porque ser también es pleno y una persona plena no puede. Es decir, no cuenta con la disfunción emocional para llegar a ese punto, para ejecutar. No puede, no tiene las herramientas, no tiene las formas. Entonces, es importante que también sigamos ahondando en esto, en este tema y nosotros. Primero, deteniendo la proyección para volver al mundo interno. Les voy a pasar ahora sí esta slide de la integración práctica para que la puedan tener y vaya, así como lo dice, tener este momento práctico, escribirlo, tomarse el tiempo y demás. Porque antes de confrontar al otro, nos podemos preguntar.
¿Qué emoción estoy sintiendo realmente? A veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo. Así va a ser. No sabemos ni qué sentimos. ¿Qué me duele, frustra o amenaza? Hay que identificarlo. Porque podríamos llegar al punto de, me frustra algo que probablemente la persona ni por acá. Y no porque lo haga contra mí, sino simplemente la persona existe. Y mi propia historia de vida, mis propias heridas, generan este gran dolor. ¿Qué parte de esto me pertenece? Porque al final, esta frase de que lo que nos choca no nos checa, pues sí, hay que identificarlo. Porque nombrar la emoción reduce su necesidad de ser proyectada. Necesitamos darle forma, color a nuestro mundo interno para identificarlo. También separar el hecho, bueno, aquí yo me comí la palabra, separar el hecho de la suposición que yo pueda generar o interpretación, el hecho observable. ¿Qué ocurrió realmente? Así, tal cual. La interpretación, ¿qué historia estoy contando sobre esto? Porque yo puedo decir, ¿qué ocurrió realmente? La persona entró a un lugar y no me saludó. ¿Qué interpretación o qué historia me estoy contando? La persona entró, me vio, o bueno, creo que me vio. Pensó, me hizo una cara, habló con otra persona, seguro de mí, y no me saludó. Necesitamos remitirnos un derecho observable a tal cual que pasó, no a la interpretación, porque no todo pensamiento es una verdad. Muchos son defensas. La reestructuración cognitiva reduce conductas impulsivas y agresivas. ¿Por qué? Porque yo a mí misma me centro, a ver, alto, ¿qué pasó realmente? Ni me voy al lado de negar el hecho, porque el objetivo de esta sesión tampoco tiene de, bueno, hay que pasar todo, hay que soportar todo, porque eso tampoco puede ser también. Y más bien se convierte en una llamada de atención para que podamos también nosotros estar siendo muy sinceros, firmes con nosotros mismos y en esa sinceridad, apertura y en importancia, también ser realistas. A ver, ¿qué pasó? Sin estar intuyendo qué pasó. Elaborar la envidia sin negarla. ¿De qué se trata elaborar la envidia? Bueno, elaborar la envidia nos implica preguntarnos para poder observarla bien, porque yo puedo decir, yo siento envidia. Elaborarla es que le dé espacio para que se pueda expresar, bueno, en qué, con quién, cómo, que la envidia es natural, pero necesito saber por qué necesito elaborar, necesito argumentar, vaya. ¿Por qué? Porque si no la envidia no elaborada se transforma en hostilidad. Elaborarla nos implica preguntarnos qué deseo legítimo mío está siendo activado. Por ejemplo, la otra persona, hasta eso, ¿eh? La otra persona está comiendo algo que se ve delicioso. ¿Qué deseo legítimo mío? Pues posiblemente el que se me antojó. Es legítimo, pues se me antojó, lo veo y se me antojó. ¿Qué carencia personal estoy evitando mirar? ¿Por qué? Porque no toda introspección va a ir en contra como de yo en mis carencias, yo en mis carencias. Por eso necesito ver qué deseo legítimo. Es que la persona se ve segura. Es un deseo legítimo mío, es que me gustaría sentirme segura. Porque tampoco me estoy a mí llevando a la contra y no lo puedes sentir, no lo puedes sentir. Más bien, necesito entender, lo que no se acepta no se puede cambiar. La envidia reconocida puede convertirse en dirección, negada en resentimiento. Hay que indagar profundo. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por qué? También regular la ira antes de expresarla. Pausar antes de hablar, cambiar el contexto físico, salir, respirar, caminar. Recomendamos mucho mojarnos la cara, ponernos hielo en la boca y retrasar la confrontación hasta recuperar claridad. ¿Por qué? Porque si no, nada más estoy diciendo comentarios al aire, pero no tengo ni idea ni de cómo me estoy sintiendo. La ira necesita regulación, no descarga.
Hay, hay momentos para platicarla, hay momentos para llegar a acuerdos, por supuesto, pero es eso, comunicación, acuerdos, negociación, no descarga. La descarga es cuando me sobrepasó y ya terminé al otro usándolo de bote de basura. Y también restaurar la humanidad del otro. Recordar que el otro también tiene historia, límites y procesos. Sustituir el juicio por curiosidad. Preguntar antes de asumir. Ojo, no quiere decir que como el otro es humano, yo tengo que soportar todo. Más bien, estamos a la par. Como estamos a la par, necesitamos cordialidad y funcionalidad. Por eso los acuerdos, la comunicación y los límites. Pero ni yo estoy por encima del otro y yo lo deshumanizo, ni al revés. El otro está por encima de mí y yo me deshumanizo. Ninguna de las dos, sino más bien a la par. Y desde ahí generamos una relación saludable o mínimo cordial. La humanización activa la empatía y reduce las conductas agresivas. ¿Por qué? Porque comprendo que el otro también es un ser humano. Y desde ahí entonces sé cómo me puedo empezar a vincular con él. Tenemos entonces este diagrama. Emoción reconocida, sé cómo me siento, tomo responsabilidad de cómo me siento, de qué pienso, me regulo, respiro, me calmo, comprendo mi emoción, comprendo mi envidia. Tengo claridad cognitiva, esto pasó, así me siento, así soy, qué necesito y puedo preservar vínculos. Con esto no me refiero de nuevo a soportar todo. Hay vínculos que la preservación va para ser cordiales, no para ser cercanos. Pero sí necesita ver todos estos pasos, reconocer nuestras emociones, responsabilizarnos en nosotros, estar regulados y tener claridad. ¿Por qué? Porque lo que nos integra internamente se actúa externamente. Conclusión de nuestra sesión, Caín no perdió el control de golpe, dejó de habitar su interior, dejó de ver lo que estaba pasando, dejó de ver lo que le estaba doliendo, dejó de tomar responsabilidad por algo que el otro estaba activando en él. Abel existía, pero en Caín lo detonaba el reconocimiento que él se pudiese reconocer. Una persona conectada no quiere decir que no va a sentir, sino más bien que lo puede sentir, pero lo va a tratar. No lo va a dejar a la deriva, ni se va a dejar de habitar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la fragmentación con uno mismo. Por eso, Caín no lo perdió de golpe. Dejó de habitar su interior. Se fracturó de tal manera que entonces la única alternativa, comillas, fue actuar así en contra de su hermano. Eso es para todos nosotros, para que evaluemos cómo nos estamos dirigiendo, viviendo en nuestras relaciones interpersonales, porque ser también necesita de nosotros el tomar responsabilidad. El otro existe, lo que en mí se detona me corresponde a mí. El otro hace cosas, lo que yo siento habla de mí. Yo necesito actuar y ser, bueno, más bien, necesito ser y también del lado conductual, vivir de manera madura. ¿Para qué? Para desde ahí les digo, va a ser pertinente o algunas relaciones lo ameritan, el vincularnos con los límites, bueno, o más bien cambiar el tipo de vínculo, etcétera. Pero por la claridad que vamos adquiriendo, no por llegar a un punto donde estamos así, absortos. Y bueno, familia, eso sería todo por nuestra sesión del día de hoy. Dejen a cabo la grabación.